RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Jueves 26 de agosto del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunas de las noticias más destacadas la mañana de hoy, antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada, la presidenta de Concecomercio, Tiziana Polesel. Simplemente comentar los detalles del sismo ocurrido ayer, que registraba Funvisis en sus redes sociales, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, de magnitud 4.6, a 14 kilómetros al noroeste de Acarigua, que se sintió en buena parte del país. Esto nos llamó poderosamente la atención, según lo pudimos observar en redes sociales. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas indicó que el hecho se produjo a las 9:40 de la noche de este miércoles. La información es que, según el organismo, el hecho se produjo a las 9:40 de la noche, localizado a 14 kilómetros al noroeste de Acarigua. Lo que, insisto, nos llamó poderosamente la atención es que los ciudadanos a través de redes sociales en buena parte del territorio, o en distintos estados, mejor dicho, reportaron haber sentido este movimiento telúrico. Sobre la consecuencia de las lluvias, tremendo lo que está ocurriendo en estados como Mérida, Táchira y Zulia. Aparentemente el número de víctimas, se incrementa con el pasar de las horas. El último dato que destacan los medios de comunicación es 20 víctimas en Mérida. Ayer conversábamos con un periodista en la entidad. Sí, le comento a mi equipo que por favor me informen cuando tengamos a la presidenta de Concecomercio vía telefónica. Decía el gobernador de Mérida, en una declaración con medios de comunicación, que Tovar es uno de los sitios que resultó más afectados por las lluvias. De hecho, allí se grabó el video que se hizo viral, donde se ven varios carros, camionetas arrastrados por el agua, producto de las precipitaciones, y las calles llenas de piedras de gran dimensión, producto de, insisto, las inundaciones. 7 municipios en Táchira resultaron afectados. Zulia reportó 1.200 familias afectadas en el sur del lago de Maracaibo, producto de las lluvias. Y ayer, el régimen de Nicolás Maduro declaraba emergencia en 5 estados del país, producto justamente de las precipitaciones. Sobre el caso de Alex Saab, comentar lo siguiente. El nuevo Herald de Miami dice que Estados Unidos está pidiendo plazo para atacar los alegatos de abogados de Alex Saab en Cabo Verde. El fiscal general de Miami alega que los 30 días solicitados son necesarios debido a que un nuevo grupo que lleva el expediente por lavado de activos contra el barranquillero no ha hecho el trabajo correspondiente, y comentamos la nota. La extradición a Estados Unidos de Alex Saab, que supuestamente estaba en la recta final, se volvió a dilatar, esta vez por cuenta de un fiscal federal en Miami. En efecto, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde acaba de recibir una solicitud formal en la que se le pide un plazo de 30 días para que la justicia de Estados Unidos entra a contrarrestar un nuevo recurso que la defensa del señalado testaferro del régimen de Maduro presentó en la sesión del 13 de agosto. En un documento presentado en las últimas horas, el fiscal federal señala que el plazo es necesario debido a que un nuevo grupo de fiscales lleva el expediente por lavado de activos contra el barranquillero. Según la moción citada por Miami Herald, los actuales funcionarios no eran parte del equipo del gobierno durante el proceso en la Corte del Distrito y estaban poco familiarizados con el caso, lo cual
parece indicar que esto se va a retrasar, según lo destaca, insisto, el nuevo Herald de Miami. Sobre el telón de fondo de la crisis y la situación económica, ayer adelantamos algo con nuestros invitados. Hablábamos acerca del impacto que esto tiene para el sector privado. Estamos a 26 de agosto, el 1 de octubre se pone en marcha una nueva reconversión monetaria, que en la práctica es eliminación de 6 ceros a la moneda. Y nos acompaña alguien que ha declarado recientemente al respecto. La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel, advertía, entre otros temas, sobre la reconversión monetaria, que se trata de una medida cosmética. Tiziana Polecel, gracias por atendernos tan temprano. Muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes por el contacto. Pues iniciar conversación a partir de este tema de la reconversión monetaria. Veíamos en YouTube la rueda de prensa que ofrecía hace algunos días mencionando varios temas, pero le pedí una primera consideración sobre esta nueva eliminación de ceros al bolívar, incluso la entrada en circulación supuestamente de un bolívar digital, el impacto que esto va a tener para la economía y para el sector que usted representa. La escuchamos. Sí, bueno, como hemos señalado, si nosotros no abordamos las causas que generan esos ceros en la moneda, ellos decretaremos que desaparezcan a través de una reconversión en este momento, pero reaparecerán nuevamente, porque la causa es la inflación, y nosotros eso no lo hemos combatido, no hemos tomado las medidas necesarias para combatir la inflación. Entonces decimos que es cosmética porque era necesario tomarla, ya que el número de dígitos ya no permitía en algunas empresas, para algunos comercios, primero sus procesos contables, o sea, los hacía mucho más complejos justamente por el número de ceros, y en las máquinas ya se hacía inmanejable ciertas cantidades y ciertas cifras. Pero hemos sido enfáticos que la causa del número de ceros es la inflación, y nosotros hemos estado en un proceso inflacionario desde hace muchísimo tiempo y aún no hemos abordado las causas que lo generan. Eso, digamos, es lo que más nos preocupa. En cuanto a la moneda digital, lo que hemos señalado es que cuando nosotros hablamos de moneda digital, eso se enmarca dentro de un concepto de economía digital, y ella no anda sola, ella necesita otros elementos para que realmente podamos hablar de economía digital. La moneda es uno, pero el otro serían las notarías digitales. Tendríamos que hablar de, además de un elemento de conectividad apropiado. Para ir a una economía digital, un país tiene que tener un grado de conectividad alto, y el nuestro es bastante bajo. Entonces, eso sería, digamos, uno de los elementos. La factura digital es otro de los elementos que componen la economía digital. Entonces, hablar solo de decretar una moneda sería también no abordar el tema de la economía digital completamente. Y además también resolver, entendemos, problemas estructurales como la crisis eléctrica en nuestro país, ¿correcto? Cuando hablamos de conectividad es indispensable hablar también de la crisis eléctrica. Ya se anuncia oficialmente que Caracas entra en una fase de racionamiento en energía, y eso por supuesto genera una gran preocupación, no solo para el sector comercio, para la colectividad en general, porque pensar en que ya una crisis como esta, que la venían padeciendo de manera muy profunda algunas regiones del país, y Caracas era como todavía ese territorio en donde ciertos problemas se sienten un poco menos, pero la verdad que el problema de energía eléctrica en ciertas regiones del país ha sido verdaderamente dramático. Bueno, yo tengo que preguntarle el impacto que ha tenido el problema hiperinflacionario para el sector que usted representa. Creo que, quizás la principal consecuencia es la reducción evidente del poder adquisitivo de los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, la inflación es el impuesto más perverso que pagan los ciudadanos de un país,
y el único responsable en el caso de la inflación son los gobiernos de los países. Donde hay inflación, son los gobiernos quienes deben tomar medidas. Nosotros nos encantaría poder aportar algunas recomendaciones, pero esto se hace muy complejo porque en Venezuela desde hace muchísimos años que no conocemos los ciudadanos, que por cierto es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, no conocemos el presupuesto y no conocemos los números, el balance del país. Hay una opacidad importante en las cifras que dispone la ciudadanía y por lo tanto pues tampoco podemos aportar ni siquiera ningún tipo de recomendación. La inflación es algo de lo que el único responsable es el gobierno y es el gobierno quien debe tomar las medidas necesarias. Cuando se está gastando más de lo que se produce, si se quiera pues moneda de cualquier tipo artificialmente, pues eso hace que se pulverice el ingreso del ciudadano. El ciudadano prácticamente pues no puede garantizar que la moneda tenga valor y es por ello que el mercado, que en definitiva es el que impone la mayor parte de las reglas en materia económica, el mercado es el que ha decidido que prefiere tener una moneda diferente al bolívar porque necesita que sus ingresos de alguna forma se protejan de la hiperinflación. Bueno, lo conversábamos ayer con el expresidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga. Parece que el diagnóstico que los economistas y la realidad no, digamos, se compadece con el criterio que maneja el equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro, y el propio Nicolás Maduro desde hace algunos días insistía en aquello de la guerra económica inducida, advertía que habían identificado a los culpables de la situación, de las perturbaciones que hay en el país. Y yo le pediría un comentario, las perturbaciones en materia de precios, un comentario acerca de este tema, porque en tanto el diagnóstico esté equivocado, obviamente no se van a tomar decisiones o soluciones, se van a plantear soluciones para resolver el problema. La escuchamos. Sí, bueno, hace algunas semanas se instauró, se dejó instaurado lo que el gobierno denominó el Consejo Superior de Economía. Fuimos invitados a ese acto y francamente aspirábamos a que una vez concluido el acto se procediera a reunirse con los diferentes sectores económicos para fijar de alguna manera lo que serían las políticas, la política comercial, la política industrial. A la semana de la instauración de ese Consejo Superior de Economía, la primera que se abordó fue la modificación de un número cercano a los 600 ítems en los que se les modificó su exoneración del IVA y su tasa arancelaria. Y en ese momento nosotros señalábamos que la discusión de los aranceles es posterior a la discusión de la política económica, de la política comercial, y los sectores no hemos sido ni consultados para esa medida puntual que es de modificación de aranceles, y tampoco fuimos consultados aún para esa discusión que tiene que darse de lo que son las políticas comerciales y las políticas industriales, ¿no? Eso sería un buen punto. Yo creo que mencionar culpable en este momento no aporta mayor cosa. Yo creo que lo que tendríamos que sentarnos es a abordar justamente esos grandes problemas que afectan no solo al sector comercio, no solo a los empresarios. La inflación, insisto, es el peor impuesto que paga la ciudadanía, el más perverso, y eso hay que sentarse a ver cómo se aborda ese problema. Allí empieza esa discusión y es la que nosotros aspiramos se dé. Hace algunos días, 2 o 3 días, el presidente anunció que se iba a dar esa gran discusión del presupuesto nacional. Se celebra que lo diga. Ahora hay que eso llevarlo a hechos, porque ese, digamos, pudiera ser el punto en donde se comience
ese diálogo realmente, porque hasta ahora hemos sido escuchados, hemos sido convocados a reuniones, pero los resultados han sido hasta ahora, yo diría que insuficientes. Entonces ese diálogo tiene que concretarse en realmente buscar soluciones para que aumentar el ingreso, que la economía comience a ese proceso de reactivación para que el ciudadano vuelva a confiar en nuestra moneda, para que no se le pulvericen sus ingresos, para que el consumo se reactive. Para eso es necesario la reactivación de los créditos, tanto a las empresas como a las personas, porque eso dinamiza, eso de alguna manera hace posible que todo eso ocurra, pero obviamente para que lo anterior se lleve a cabo es necesario también que empecemos a trabajar de manera continua. Se insiste en un esquema de trabajo intermitente que no permite tampoco que se lleven a cabo todos los procesos necesarios. Al principio usted me preguntaba acerca de la reconversión. Las empresas tenemos que hacer unos cambios en nuestro sistema, y con esta intermitencia del trabajo, que se trabaja 7 días sí, 7 días no, ojo, los días flexibles en que se permite trabajar, tampoco estamos trabajando la jornada completa, porque el problema de combustible, el problema de la energía, el problema de la conectividad, tampoco en la semana flexible permite que trabajemos, la jornada laboral completa. Entonces, todo eso incide en que la economía que no solo quede estancada, sino que más bien las cosas vayan a peor. Y claro, en la rueda de prensa que pudimos ver de nuestra invitada, ella decía ciertamente que en otros países ya, digamos, han conseguido reactivar de alguna manera la economía, el sector, incluyendo el sector comercio, pero en esas naciones también han implementado un plan de vacunación masivo para tomar estas decisiones. No es el caso de Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto. El sector privado en un momento determinado hizo una propuesta y fue rechazada abiertamente por el equipo que acompaña a Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos sobre este tema en específico? La escuchamos. Sí, bueno, lamentablemente la propuesta tampoco fue rechazada. La propuesta simplemente no se nos dio respuesta. Y en algunas reuniones que tuvimos con funcionarios, pues nos indicaron, que la propuesta no estaba rechazada, que se estaba analizando, pero a estas alturas, no ha habido respuesta, ¿no? Una afirmación como rechazo tampoco llegó, pero tampoco hemos observado que hayamos tenido algún tipo de reacción positiva a esa propuesta. Efectivamente, la vacunación en nuestro país va muy lenta. También hemos señalado y lo hemos reiterado que la propagación de los contagios no ocurre en el sector comercio. Eso es una investigación que hizo la Universidad de Harvard acerca de los puntos focales de contagio del virus, y no es en los establecimientos comerciales y de servicios donde eso ocurre, porque allí ambas partes van en estado de alerta, toman las precauciones. Los contagios ocurren cuando bajamos la guardia, en las reuniones sociales, en las reuniones familiares. Allí es donde está el problema. Y eso, por supuesto, para eso hay un componente de responsabilidad individual muy importante. Nosotros tenemos que tener claro que incluso vacunados tenemos que seguir tomando las medidas, tenemos que evitar quitarnos la mascarilla, el lavado frecuente de manos sin distancia. Esas son las 3 claves que nos pudieran ayudar mientras, por supuesto, se toman las medidas para que la vacunación se acelere. Entonces, incluso en los países en donde la vacunación tampoco va de manera rápida o ideal, las medidas digamos, de cierre de comercio se han eliminado. Nosotros somos uno de los pocos países. De hecho, hay una métrica que hacen las empresas como Google, etcétera, que miden la movilidad, que miden los negocios abiertos, y somos uno de los países del mundo que tiene menos movilidad en las ciudades y más negocios cerrados. Entonces, eso, insisto, está contribuyendo a profundizar el problema que ya tenemos. La pandemia, en mucho sentido, le puso el resaltador a problemas que ya teníamos en Venezuela.
Claro, dice nuestra invitada, no fue negado el plan de Fedecámaras, pero la respuesta de Jorge Rodríguez fue afirmar que la única autoridad de salud que tiene la República de Venezuela es el régimen de Nicolás Maduro ahora mismo. De hecho, la declaración fue la única autoridad legal, legítima y sanitaria para la salud que tiene Venezuela es el Ministerio de Salud. Ciertamente no lo rechazó de plano, pero digamos... Es que en la propuesta de Fedecámara, es que el asunto es que en la propuesta de Fedecámara no se excluía que la autoridad, eso no estaba, eso era... se entendía que la autoridad en materia de salud seguía siendo del Estado. La propuesta de Cámaras en ningún momento pretendía quitarle al Estado primero su responsabilidad. O sea, por supuesto que tienen la responsabilidad en primer término. La propuesta de Cámaras era una propuesta que iba en el sentido de apoyar lo que estaba haciendo el gobierno, incluso bajo la fórmula de que las empresas adquirieran parte de eso. O sea, era más bien una propuesta de ayuda, de apoyo. En ningún momento estábamos pretendiendo quitarle al Estado una responsabilidad que tiene, que digamos, es su responsabilidad primaria atender este asunto, y lamentablemente, pues yo creo que los números esos son dramáticamente claros. Estamos muy atrasados en el proceso de vacunación. Esto preocupa particularmente porque también nosotros hemos insistido en la necesidad de que las clases inicien en octubre, y porque eso es parte de esa reactivación, eso es parte de regresar, hacer el esfuerzo de regresar a la normalidad. Con el virus hay que aprender a vivir, en el sentido de que las medidas tenemos que seguirlas tomando, porque ya vemos que la situación no está controlada en el mundo, pero también es verdad, y lo hemos señalado, que es tan importante la vida como los medios de vida. La gente necesita trabajar, la gente necesita retomar las actividades habituales. Nuestros niños necesitan regresar al aula, necesitan regresar a socializar con sus compañeros. Todo eso son aspectos que hemos señalado como importantes, como prioritarios, para que justamente el país pueda reactivarse. Si me permite, Tiziana Poleser, le ruego permanezca unos minuticos más, porque usted decía el peor impuesto que puede sufrir la sociedad es la inflación. Sin embargo, en el caso concreto del sector comercio, decía usted en esta rueda de prensa o en una declaración anterior que los impuestos municipales han aumentado hasta 1.200%, y esto compromete al sector que usted representa. Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar sobre este tema. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Sonando cerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país. Nos acompaña la presidenta de Consejo de Comercio, Tiziana Poleser. Y yo les hago una inquietud acerca de lo que está pasando con los impuestos municipales. Decía nuestra invitada
que ha habido un incremento de hasta 1.200% y esto compromete al sector que representa. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, bueno, en esa oportunidad señalamos un trabajo que hicimos básicamente preguntando a todas las regiones, a todas las cámaras que tenemos regionales acerca de los impuestos, y pudimos observar unas inconsistencias bastante grandes en cuanto a los aumentos. En la mayor parte de los países del mundo, durante el 2020, los gobiernos de alguna forma apoyaron a la empresa para que justamente siguiera funcionando, siguiera llevándole alimentos, medicinas a la ciudadanía y supliendo, por supuesto, las necesidades que pudieran tener durante la pandemia. En Venezuela, como bien sabemos, esto no fue así, pero no solamente no tuvimos ningún tipo de ayuda, y toda el trabajo de mantenernos activos a pesar de los muy reducidos ingresos fue producto de la responsabilidad de cada uno de los empresarios de mantener sus negocios abiertos, de su personal en nómina trabajando, sino que además durante el 2020 se produjeron uno de los más exorbitantes aumentos en materia de impuestos y de servicios públicos en Venezuela. Como usted bien lo señala, el promedio en el caso de los aumentos de los impuestos municipales con el 1.200% de aumento. Yo le pediría a la audiencia que haga un ejercicio en su propia calculadora de lo que significaría que un gasto en su casa incrementara el 1.200%, que era el ejercicio numérico para que podamos darnos cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Eso, por supuesto, afecta considerablemente al comercio, pero también en el caso de los servicios públicos, los aumentos suben en proporciones, yo diría, un poco mayores. En el caso concreto del aseo urbano, nosotros allí hicimos porque se nos ha insistido en que un servicio hay que pagarlo, que eso tiene un costo, cosa que aceptamos, por supuesto, los comerciantes, los ciudadanos queremos buenos servicios y para eso a pagar ese buen servicio. Pero hicimos una investigación y en relación a los ingresos brutos de un comercio tomamos un establecimiento de las mismas características en varios países del mundo, el mismo número de trabajadores, la misma generación de desechos, el mismo número de metros cuadrados de local, y nos encontramos con que, por ejemplo, en Venezuela están pagando el 8.000% más de lo que paga ese mismo establecimiento en Toronto, Canadá, 6.500 más de lo que ese establecimiento paga en Madrid, España. Evidentemente eso nos dice que algo debe ser revisado en la tarifa del aseo urbano. Esto no es consistente, esto no es lógico, pero digamos lo más grave es que eso es una pandemia, cuando además los comercios en los primeros 5 meses ni siquiera podíamos abrir, y luego, y hasta este momento, estamos en un régimen digamos de intermitencia que tampoco permite pues que el negocio pueda enfrentar cierto tipo de gastos. No conforme con eso, incluso se está condicionando el pago del aseo al pago de otros servicios, cosa que es ilegal. Se están cometiendo, digamos, ciertas irregularidades que hemos señalado y hemos solicitado a todas las alcaldías que se pongan en contacto con nuestras cámaras en la región. El Comercio tiene cámaras regionales en todos los estados, de manera tal que puedan sentarse y analizar este tema. Porque lo peligroso tanto de los impuestos municipales como de una tarifa desproporcionada en el caso de los servicios públicos, eso lo que nos conduce es a que la gente busque migrar a la informalidad. Y cuando un negocio formal migra a la informalidad, perdemos todo. Pierde el Estado porque deja de percibir ingresos por impuestos, y perdemos los formales porque tenemos pocos que pagar lo que vale el servicio que se le brinda a todos, ¿ok? Entonces también aquí hay un elemento, si se quiere, populista en muchas alcaldías, en donde prácticamente ciertos servicios públicos solamente los paga la empresa privada porque quiere, digamos, tocar
lo que sería la tarifa residencial, porque estamos en un año de elecciones y por supuesto consideran que tocar la tarifa residencial pudiera ser perjudicial. Lo grave en esto es que es importantísimo que la audiencia comprenda que no es que la municipalidad no le está cobrando el servicio, lo está cobrando de manera indirecta, porque si el servicio lo paga únicamente el comercio, la industria de la zona, finalmente ese costo va al precio del producto. Y lo peligroso es que sí lo está pagando, pero no lo está viendo. Y entonces eso, por supuesto, es una medida irrespetuosa para empezar, ¿no? con la ciudadanía, porque técnicamente sí está pagando el servicio, pero no lo ve y por lo tanto luego tampoco lo reclama, ¿no? Y eso, digamos, es un círculo vicioso que no es nada recomendable para la eficiencia del manejo del municipio. Entonces, hemos señalado esto y otro tipo de impuestos que también están afectando al comercio y en general a la empresa. Podemos dejar de mencionar también el hecho de que ya se están presentando multas importantes de parte del CENIAC a los comercios que no pagaron a tiempo sus obligaciones tributarias durante la pandemia. Esto también estamos pidiendo una reunión en el CENIAC para plantearles lo que esto significa, porque realmente hasta el día de hoy, insisto, con la intermitencia, porque esto es muy importante que se tenga en cuenta. Primero, durante los 5 o 6 primeros meses de la pandemia era prácticamente imposible pagar los tributos, porque los trabajadores no llegaban al puesto de trabajo, lo que correspondía hacer esa labor, ¿verdad? Luego la banca no estaba funcionando, no teníamos ingresos, además, digamos, los poquísimos ingresos que teníamos en los momentos que se podía trabajar, las empresas que pudieron trabajar con el sistema de entregas a domicilio, de recoger la mercancía en el local a pesar de que estuviera cerrado, esos pocos ingresos eran destinados prácticamente al pago de la nómina. Y lo más importante, no había técnicamente la forma de pagarlo, porque además las plataformas del CENIAC, la mayoría estaba caída en los primeros meses de la pandemia. Y no obstante todo lo que acabo de describir, se están aplicando multas por ese pago fuera de tiempo, ¿no? Que insisto, no hacía posible para el comercio, pues, operar de manera regular. Entonces, estamos pidiendo también esa consideración, y eso si lo sumamos al incremento que sufrimos en impuestos municipales y en servicios públicos, pues realmente para el comercio ha sido bastante complejo el 2020 y está siendo igual de complejo esta parte del 2021. Tiziana Polesel, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidenta de Consecomercio, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy y además ofreciendo información valiosa acerca del sector que representa. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ante el agobio diario,
siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el economista Leonardo Buniac. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo a esos cientos de miles de radioescuchas que están contigo y te siguen todos los días. Gracias por atendernos tan tempranito. Yo le pediría un comentario inicial, a propósito de un tema que debatíamos con nuestra invitada anterior, la presidenta de Consecomercio, en torno a la reconversión monetaria que en unos días entra en vigencia en nuestro país, el próximo 1 de octubre, en la práctica, la nueva eliminación de 6 ceros a nuestra moneda. Ella decía que se trata de una medida simplemente cosmética, porque no resuelve el problema de fondo, que es la inflación en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, si nosotros recordamos, estamos en agosto. Si nosotros recordamos claramente agosto de 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro le quita 5 ceros a la moneda, recordamos a periodistas como tú, a analistas políticos, economistas, etcétera, periodistas, que comentaban y decían que si esta reconversión monetaria de 5 ceros menos no iba acompañado con un plan de estabilización macroeconómica que abatiera el fondo del problema, que era el proceso hiperinflacionario, que pasara por devolver la autonomía al Banco Central de Venezuela para que no continuara acudiendo al triste expediente de financiar el gasto público, de financiar el gasto corriente de carácter clientelar, de financiar la gestión deficitaria del gobierno central y de todo el sector público consolidado. Pues esta reconversión monetaria iba a ser de carácter cosmética, de carácter estética, y más temprano que tarde los 5 ceros se iban a perder. Y lo que vendría como consecuencia más tarde era la ampliación consecutiva del cono monetario. Han pasado 3 años. Hoy tenemos entonces una reconversión monetaria hecha en agosto de 2018, más 3 ampliaciones del cono monetario. Yo debo recordar que aquel cono monetario de agosto de 2018 arrancó con un billete de 100 bolívares, o sea, bueno, billete de 5, 10, hasta 100 bolívares. Y resulta que terminamos con un billete de 1 millón de bolívares. Que tiene razón Tiziana cuando comenta esto, porque si nosotros de alguna manera llegamos al 1 de octubre sin ninguna suerte de plan de estabilización que permita abatir el proceso hiperinflacionario, lo que vendrá más temprano que tarde, hablo ya de principios del año 2022, es una nueva ampliación del cono monetario y continuaremos en lo que se llama el ciclo vicioso del perro que se muerde la cola. El gran problema de todo esto, María Alejandra, es que se insiste en recurrir al Banco Central de Venezuela para que utilice el proceso de monetización para financiar el gasto público. La liquidez monetaria continúa creciendo como un caballo salvaje y, para información de los radioescuchas, ya la liquidez monetaria se encuentra por encima de los 2.4 billardos de bolívares. Cuando decimos billardo, la gente se pregunta, ¿qué cosa es esa? Bueno, así como un millardo con M eran 1.000 millones de bolívares, un billardo son 1.000 billones de bolívares. En otras palabras, nos hemos montado en una suerte de tsunami monetario que al final lo que hace es dotar a los agentes económicos con un poder de compra para adquirir productos que no se han producido. Bueno, al cierre de todo esto, el 1 de octubre nacerá lo que dice el gobierno, teóricamente el Bolívar digital. Si quieres hablamos de qué cosa es esa, qué animal extraño o raro es el Bolívar digital, pero en todo caso un Bolívar digital será equivalente exactamente
a 100 billones de bolívares del año 2007. Hugo Chávez le quitó 3 ceros a la moneda, luego Maduro le quitó 5 ceros más 6 ceros más, son 14 ceros. Pues esas cifras son exactamente 100 billones de bolívares. Una persona que en agosto, que en el año 2008 tuviese a la mano 100 billones de bolívares, lo que significa pero multimillonaria, hoy tendría un bolívar en su cuenta de ahorro. Es una cosa realmente trágica y eso es la consecuencia de procesos hiperinflacionarios, cuyo origen en el caso nuestro claramente monetario, donde el gobierno utiliza el expediente de acudir al Banco Central para financiar el gasto público de carácter clientelar. Pero es que además, y ya vamos a hablar de Bolívar Digital, vuelve al expediente de supuestos actores económicos que estarían perturbando los precios de nuestro país. Y yo le pedía un comentario acerca de este tema. Le decíamos a Tiziana Polecel, en tanto el diagnóstico sea equivocado, no se van a tomar medidas para solucionar el problema. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, se me acaban de caer las llaves por el lado derecho y empiezo yo a buscar en el lado derecho, en el lado izquierdo las llaves. Yo me pregunta qué estás buscando, yo digo no, se me cayeron las llaves, pero ¿dónde se te cayeron? Del otro lado. ¿Y por qué buscas de este lado? Porque ya hay luz. O sea, en otras palabras, tú tienes razón. Estamos buscando las llaves en el lugar equivocado solamente porque es el lugar más cómodo. Y lo más cómodo es continuar emitiendo dinero para financiar gastos públicos frente a una caída vertiginosa del ingreso petrolero como consecuencia de la ausencia de inversiones que permitieron, entre otras cosas, que el potencial de producción se fuera al piso y por otra parte el potencial de refinación igualmente. Lo cierto es que el Reino Unido produce mucho petróleo, China produce mucho petróleo, Estados Unidos produce mucho petróleo, Noruega produce mucho petróleo, pero no son economías petroleras. Venezuela es una economía petrolera porque el 96% de sus ingresos dependen definitivamente de la actividad de extracción, comercialización y refinación de productos de los hidrocarburos. En consecuencia, bueno, hemos asistido a una caída vertiginosa del ingreso petrolero, no por precio del crudo, tú puedes ver cómo están los precios, por factores geopolíticos y económicos están en los niveles máximos históricos en los últimos años, y el problema fundamentalmente en la ecuación del ingreso es la producción. Hoy la producción está en apenas 520,000 barriles según fuentes oficiales, fuentes OPEP, y bueno, si tú le aplicas a eso y le descuentas lo que son barriles comprometidos, te das cuenta que apenas 1/3 de la producción nacional es barriles que generan caja, porque el resto está comprometido con el acuerdo de Petrocaribe, que todavía recibe petróleo en el caso de Cuba, está comprometido con los empréstitos, los pagos a Rusia, especialmente a China, que le debemos 13,000 millones de dólares, con el consumo interno, que es realmente marginal, pero el resto se coloca básicamente, eso se entrega a los socios, ¿verdad? Las empresas mixtas, que operan en las fajas petroleras del Orinoco. En consecuencia, apenas 150,000, 180,000 barriles generan caja y tú entonces tienes un problema serio de merma en el ingreso petrolero que te ves obligado a acudir a algún tipo de expediente, como el nefasto expediente de sencillamente ir al Banco Central para que viole la Constitución Nacional de Venezuela, para que viole la propia ley del Banco Central, financiando, monetizando la gestión financiera deficitaria de todo consolidado. De esta manera es imposible batir la inflación y continuaremos entonces en ese círculo vicioso del perro que se muerde la cola. ¿Alguna suerte de pronóstico? Bueno, que más bueno que tarde tendremos entonces una nueva versión del cono monetario, ya veremos entonces billetes de 500, de 1,000, de 2,000, de 5,000 y más tarde, bueno, lo que ya hemos conocido en los últimos 3 años. Ahora, cuando el Banco Central dice que la introducción del Bolívar digital no va a afectar el valor de la moneda, es decir, el Bolívar no valdrá ni más ni menos, solo que va a facilitar su uso, ¿a qué se refiere? Yo le pediría un comentario porque si continúa esta práctica de incrementar desordenadamente la liquidez, como describe nuestro invitado, bueno, vamos a estar en la misma situación con moneda física o digital. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, lo primero que tenemos que aclarar, yo creo que es bien importante explicárselo a los radioescuchas, es que el gobierno cuando anuncia la reconversión monetaria y emite su comunicado, de alguna manera dice, vamos hacia una suerte de reexpresión monetaria rumbo al Bolívar digital.
Obviamente, cuando uno escucha Bolívar digital emitido por un banco central, entonces uno dice de qué se trata esto. Bueno, la realidad es que cuando tú lees la resolución completa, no hay nada de digital en toda esta resolución. Yo digo que anunciar un Bolívar digital, que no es otra cosa, una moneda emitida por Banco Central de formato digital, y ya voy a explicar de qué se trata, lo que es una justificación para sencillamente hacer una nueva reexpresión monetaria, que le están llamando correctamente, ya no es reconversión monetaria, que supone algo mucho más profundo, es una suerte de reexpresión monetaria que lo único que va a permitir, tiene que haberlo comentado Tiziana, es la simplificación del número de cero, y que eso va a facilitar de alguna manera la incomodidad en las operaciones comerciales, en las transacciones financieras, en el aspecto contable, pero más allá de eso no tiene ningún impacto positivo, más allá de que es una suerte de operación de maquillaje, estética, de reexpresar la moneda. ¿Qué es una moneda de curso legal? Una moneda de carácter digital, lo que llaman los famosos CBDC. ¿Y qué es eso? Bueno, en inglés es algo así como los Central Bank Digital Currencies, que no es otra cosa que monedas digitales emitidas por bancos centrales. Y esto no es de lo que estamos hablando. Tenemos el caso del dólar de Bahamas, el Sand Dollar, que es el dólar de arena, y tenemos el D-Cash, que es un dólar digital emitido por el Banco Central del Caribe Oriental, de estas islas de la Mancomunidad Británica de Naciones, me refiero a Grenada, Antigua, Barbuda, San Vicente Granadina, etcétera. Bueno, estas islas acaban de entrar en lo que se llama el D-Cash, que es el dólar digital. Lo está haciendo China en este momento, Estados Unidos, y se está Banco Central del plan estudiar. ¿Y de qué se trata? Emitir una moneda por parte del Banco Central que sea un perfecto sustituto del dinero físico. Me explico bien. No tiene nada que ver con el tema de la transformación digital. Tú puedes alcanzar en Venezuela, en cualquier parte del mundo, un proceso de transformación digital donde todas las operaciones financieras sean electrónicas o digitales. Lo que hace una moneda digital emitida por un banco central no es el proceso de innovación tecnológica, sino es que esta moneda se convierta en un perfecto sustituto del dinero físico. Y para eso tienen que entender cuáles son las características del dinero físico. Y tú me vas a decir si es el caso venezolano. Bueno, ¿cuáles son las características? Primero, el dinero físico es anónimo. ¿Y qué significa anónimo? Que María Alejandra Trujillo, cuando paga en un kiosco y compra un periódico con dinero físico, no se identifica con un ID ni con una contraseña. No, tú sacas un billete de 100.000 bolívares y pagas y saludas al señor buenos días, ni siquiera le dices tu nombre. Entonces, en primer lugar, es anónimo. En segundo lugar, es un pasivo del Banco Central, claro, porque es pagadero en la oficina del banco. Tú lo puedes leer en el billete que dice pagadero en la oficina del Banco Central. Es un pasivo. El Banco Central está obligado a recibírtelo y a compensártelo con activos de reserva. En tercer lugar, es una operación entre pares, entre partes. ¿Qué significa eso? Entre tú y el señor del kiosco. No interviene ninguna entidad bancaria, no hay ningún intermediario entre ustedes. ¿Por qué? Porque sencillamente es una operación entre dos, P2P, entre pares. Y además es de curso universal, pero de curso legal y de aceptación universal. Bueno, el dinero electrónico, el dinero digital emitido por el Banco Central debe cumplir con esas características. Debe ser exactamente igual al físico, con sus mismas funciones, pero sencillamente digital. María Alejandra Trujillo, con una tarjeta inteligente, va a un kiosco y sin contacto físico saca su tarjeta, ¿verdad? Y la pone sobre un aparatico y ahí paga. Y ahí no te identificaste, simplemente tu tarjeta es una suerte de billetera electrónica que tiene monedas digitales emitidas por el Banco Central. Puedes utilizar un código QR, puedes utilizar un código de barra, puede ser un dispositivo electrónico que te entreguen y en todo el país debería existir esa tecnología. Bueno, eso no es el caso venezolano. Estamos sumamente lejos de eso. Para que exista una operación directa entre los ciudadanos venezolanos y el propio Banco Central, donde incluso las entidades bancarias podrían o no participar. Eso es lo que se llama entonces una moneda digital emitida por un banco central, que se convierte, por cierto, en un verdadero competidor y sustituto de las criptomonedas. Entonces, esto es una verdadera revolución donde yo considero y creo que el Banco Central de Venezuela lo que hizo fue agarrar esa idea que está en los mercados internacionales y decir,
vamos a hacer una reconversión monetaria porque estamos rumbo al bolívar digital. Es decir, es la retórica que justifica una medida que no tiene nada que ver con lo digital, que no tiene que ver con un proceso de hiperinflación que no cede, con un bolívar que perdió total capacidad de compra y que como consecuencia de esto, bueno, el billete de mayor denominación, que es 1 millón de bolívares, no es capaz de comprar ni siquiera 0,25 centavos de dólar, porque un dólar vale más de 4 millones de bolívares. Si me permite, nuestro invitado, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso le planteo lo siguiente. Otro analista económico con el cual conversamos hace algunos días nos hablaba acerca de la inevitable dolarización de nuestra economía, que ya, digamos, está en práctica, al menos desde el punto de vista transaccional. Él decía, esto es irreversible. Yo le pediría un comentario porque sé que tiene una opinión formada respecto a Leonardo Muniac, pero le doy la palabra al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación de nuestro país. Nos acompaña el economista Leonardo Muniac, que a propósito de la reconversión monetaria que entra en vigencia el próximo 1 de octubre y el bolívar digital, yo le daba una inquietud acerca de la inevitable dolarización de nuestra economía. Sé que nuestro invitado tiene una opinión al respecto. Ya prácticamente desde el punto de vista transaccional es un hecho, nos decía otro analista. Esto es irreversible. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Mira, la realidad es que una economía se dolariza de dos formas. Por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la demanda, cuando todos los ciudadanos, los agentes económicos, demandan al dólar como instrumento de pago y como reserva de valor. Incluso lo quieren como unidad de cuenta para expresar sus estados financieros. Y eso es lo que ha ocurrido en la economía venezolana, y por eso que tenemos hoy un proceso de dolarización transaccional extremadamente elevado. En la frontera es casi ya un 100%, 95, 96%. En la región capital y central está por encima del 70%, en Oriente un poco más por encima del 80%, para no caer en números específicos, pero realmente un proceso de dolarización transaccional muy generalizado. Y estamos entonces por el lado de la demanda. Y cuando hablamos de la demanda, hablamos del grado de absorción de bienes de la economía en lo interno. Bueno, estamos prácticamente dolarizados. Esa es una gran realidad. Ahora, la economía se dolariza por la oferta cuando el Banco Central de Venezuela llama y le dice a María Alejandra Trujillo y a pónganse su ropita, ¿verdad?, formal y la que más le guste, porque el viernes a las 8 de la noche se va a anunciar que la nueva moneda
de curso legal, el nuevo instrumento de pago, unidad de cuenta y reserva de valor de este país se llama el dólar de los Estados Unidos, como hizo el Banco Central en el Ecuador o como hizo el Banco Central de Reserva en la República de El Salvador. ¿Ok? Pero eso no es lo que va a ocurrir básicamente de dos razones. Uno por manera ideológica, pero otra por una razón muy básica. El Banco Central de Venezuela está sancionado por los Estados Unidos. Y obviamente, cuando tú decides dolarizar por la oferta, tu nuevo Banco Central es nada más y nada menos que el sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos. Así que entonces, esta economía realmente es una economía bimonetaria, se va a mantener igual por un rato más. Él estaba desde el punto de vista de su capacidad de compra en estado terminal. Esa es la realidad del bolívar y es muy triste decirlo. Es más un símbolo patrio que un signo monetario. Y la real moneda, ¿verdad?, que de alguna manera va a permitir darle continuidad a la dinámica económica en Venezuela, es el dólar de los Estados Unidos. Lo grave es que la entrada del dólar a Venezuela no es por la vía formal. Hay una parte que por la vía formal, que por la parte positiva, lo que se llama la economía positiva, donde el sector privado se ha convertido en un generador importante de divisas para la economía. Pero más de la mitad de la economía venezolana hoy es financiada por la llamada economía subterránea, una economía de sombra, una economía oscura, donde básicamente lo que existe son prácticas de legitimación de capitales, de lavado de dinero, de actividades ilícitas. Y me refiero a temas vinculados, por ejemplo, con operaciones típicas de las fronteras en la región andina, que tiene que ver con el narcotráfico. Estamos hablando de temas de contrabando de extracción de combustible. Estamos hablando de el bachaqueo interno de combustible en el propio país, actividades ilícitas en la frontera que tienen que ver con drogas, que tienen que ver con contrabando, con extorsión, con sicariato inclusive. En fin, todas estas actividades que no son actividades informales, porque no se puede confundir economía informal con economía subterránea. Bueno, esta economía subterránea se ha convertido en un generador muy importante de divisas para el país, que de alguna manera supera los 12 de dólares, donde entra el contrabando de extracción de oro, monetario por parte de los sindicatos de oro que operan en el arco minero, donde inclusive el Bitcoin se ha convertido en un elemento importante dentro del impacto, ¿verdad?, para el proceso de dolarización. Lo cierto es, estimada María Alejandra, este proceso muy financiado por la economía subterránea se ha convertido en un verdadero disparador del consumo privado en Venezuela. Tiene que ver, te lo comentaba Tiziana. De alguna manera el consumo privado está muy impactado por el proceso de dolarización transaccional, que a su vez está impactado por la economía subterránea, pero por otra parte la presencia de las remesas, que siguen siendo un elemento crítico importante del consumo privado en Venezuela, quizás representando el 30% de la familia venezolana. Entonces, bueno, al final tienes una economía esquizofrénica con ciertas dinámicas económicas. El sector comercio y servicio, uno de los sectores que se dinamiza. Vemos la aparición de supermercados gigantescos, vemos la aparición de muchos bodegones, cada día son mucho más masivos. Ya no es solamente la venta de Nutella, hay bodegones de todo tipo, el bodegón digital, y menos que tú ya recibes mucha publicidad por Instagram, donde te venden cualquier cantidad de cosas con una suerte de maletín digital de productos y servicios. Todo esto es típico y es consecuencia de este proceso de dolarización nacional de la economía venezolana, donde un pequeño sector se dinamiza, pero otros siguen aniquilados por completo, como por ejemplo el sector primario y el sector manufacturero. La industria de Venezuela está completamente aniquilada, totalmente aniquilada, María Alejandra, y lo digo con mucha propiedad. ¿Y por qué razón? Básicamente porque el modelo en Venezuela es un modelo claramente importador, con un tipo de cambio altamente sobrelevado, que le dice a María Alejandra Trujillo: no hagas en casa, no produzcas en casa, lo que es más barato comprar en el exterior que producir internamente. Es decir, la sobrevaluación es un cáncer, un verdadero cáncer para el sector nacional productor de bienes transables, es decir, para los bienes comercializables, el que compite con las importaciones, ¿ok?, que genera empleo en la economía, y el que va al mercado de exportación. Bueno, lamentablemente lo que hace es abaratar artificialmente las importaciones con la sobrevaluación, y por otra parte llevas al exportador, a Leonardo Uña, por ejemplo, al mercado de exportación a competir con una desventaja que no es imputable a su eficiencia productiva interna, sino que es imputable a un problema de desfase cambiario. Entonces, al final tienes un modelo económico esquizofrénico, absolutamente, un modelo claramente importador, donde los incentivos para producir no existen, sino hay incentivos para importar. Y vas a ver entonces unas dinámicas económicas en Venezuela, ya se están observando claramente, muy concentradas en pequeñas burbujas, pero que no alcanzan para una recuperación de la economía venezolana.
Leonardo Muniac, gracias por atendernos, acompañarnos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.